Chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Ya son 11:40. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy de habilidad verbal. Ya estamos en la semana 14, así que creo que hace 5 minutos has terminado aproximadamente, por lo que termina por favor de tomar tu agua, regresar de los servicios, comer algo chiquito porque ya vas a almorzar ahorita. Así que nada chicos, bien, ya estamos en semana 14. Por lo tanto, quedan 4 o 5 semanas para ti. Si mal no me acuerdo, ya para que termine el ciclo. Creo que son 4 semanas. Por lo tanto, nada, mucha suerte a todos ustedes. Ya han tenido su tercer examen también. Así que bueno, ahí estarás viendo tus resultados. Ya sabes, no te preocupes, falta un último examen. Si es que estás por ahí entre que sí o que no, tienes un último examen ya para definirte, ¿ya? Así que nada, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, dame unos minutos, por favor, para compartir. En lo que vas regresando también de hacer tus cositas. A ver, dame un segundo, por favor. Y creo que acá ya está. Sí, ya está. Listo. Ok, entonces en lo que te vas acomodando un poquito más, vamos a ir viendo primero la teoría, como siempre, ya tú sabes, y luego ya vamos a ir hacia la parte práctica. Recuerda que, bueno, no habilidad verbal es en formato taller, que ya estamos semana 14, ya que te lo repito, ya es un poquito de más. Pero bueno, eso, ¿no? Ya sabes que para tu cuarto examen, los textos, eso sí te voy diciendo desde un inicio, aquí te lo voy a dejar. Para tu cuarto examen, los textos por excelencia que te van a venir son los siguientes. Puede ser un texto científico, o también puede ser un texto filosófico. Recuerda que usualmente para el texto científico se utiliza un texto mixto, antes era el texto continuo. Ahora ya no se te han parado dentro de la clasificación de los textos que te pueden venir en tu examen, mientras que en el caso del texto filosófico, por excelencia puede ser un texto dialéctico, pero no rechaces la idea de que pueda ser también un texto mixto, ¿no? Cualquier información sobre un filósofo o temática que pueda la filosofía abordar, más una infografía, más una imagen de acompañamiento de repente para poder ejemplificar un poco más lo que se está colocando en tu texto, ¿ok? Bien, entonces tenemos eso, ¿no? Texto mixto, perdón, texto dialéctico, texto mixto, también el que se utilizaba mucho en filosofía, al menos para practicar cuando tengamos la semana de textos filosóficos, es el texto continuo. Texto continuo es por excelencia, al menos en el filosófico, el que más se emplea, a diferencia del texto científico, porque usualmente cuando es texto científico lo que se hace es explicarte un poco más sobre experimentos, por lo tanto el texto por excelencia que se le compete es el mixto, pero bueno, ya en fin. Te voy más o menos advirtiendo esto para que después no te sorprendas, sino que ya tengas la información de por sí ya desde ahora que estamos en semana 14 sobre a qué textos darle un poco de más punche, ¿no? Porque a veces cuando son de realidad nacional no hay ningún problema, pero cuando ya vienen con matices que son un poco más complicadas, son más especializadas, es ahí donde quebramos un poquito. Pero bueno, bien, entonces ya después de haberte dado un panorama sobre este tema, porque ya hace poco sales de tu tercer examen, vamos a ver el tema del día de hoy. Como estamos semana 14, la semana pasada yo te dije que íbamos a ver eso, ¿no? Tipos de preguntas para la evaluación de la comprensión lectora. Vimos en la semana pasada la parte uno, ¿no? Que consistió en 2 puntos. Que consistió en poder averiguar tanto lo que corresponde por el tema central como también por la idea principal. Sin embargo, yo te había hecho mención de otro más que justo el día de hoy vamos a ver, ¿no? En este caso es la síntesis, como también se le conoce a la síntesis con el siguiente nombre que yo empleé en la clase pasada, resumen. El mejor resumen, la mejor síntesis del texto que se te ha colocado en cuestión. Por lo tanto, nada, el día de hoy vamos a ver lo de los resúmenes. Vamos a encontrar ejercicios donde van a estar literalmente sencillo poder de una vez elegir la opción correcta.
sobre el resumen. Sin embargo, habrá momentos en los que en algunos textos se complique un poquito mucho, ya que vas a tener que ser un poco más astuto en averiguar cuál sería un correcto resumen en un lenguaje apropiado, como también, pues, no empleando las palabras que realmente merece un resumen, porque recuerda que la forma en cómo se escribe también influye bastante al momento de elegir la alternativa correcta. Eso es lo que te vengo reforzando desde la semana 1. No cualquier tipo de oración es tu respuesta. Algunos están escritos en formato de opinión, otros en formato de inferencia, y tú tienes que saber cuál es cuál. Cómo es que realmente una redacción se da para el tipo de pregunta que se te esté haciendo, ¿no? Bien, entonces, como te decía, síntesis. Esta es la clase del día de hoy. Vamos a ver resúmenes. Bien, síntesis. ¿Qué cosa es una síntesis o un resumen? Acá tenemos lo siguiente, ¿no? La síntesis del texto es una formulación de la idea principal más un compendio breve de ideas que la apoyan de manera fundamental. Esto es muy importante. La necesidad del establecimiento inicial de la idea principal va a marcar un antes y después en la elaboración de un buen resumen. Si tú identificas rápidamente la idea principal, no habrá ningún problema con tu resumen, porque de ahí es básicamente esto, ¿no? Tal como te dice tu teoría, idea principal más y de resumen, o bueno, síntesis, resumen de ideas secundarias. O si no, vamos a ponerle por acá, datos puntuales del texto. Esto es tu resumen. Esta es la fórmula que tú vas a emplear. La idea principal más uno que otro dato que sea de vital importancia que apoye el resumen, la idea principal, o también un juguito de las ideas secundarias. Agregado. Listo, también se le llama el mejor resumen, ¿no? Esto básicamente es el término que yo más utilizo, porque en tus exámenes, cuando te pregunten por la síntesis, van a emplear la palabra resumen más que síntesis. Se caracteriza por ser esencial y breve. Esto también es muy importante. Recuerda que a estas alturas no me puedes decir que toda la información de un texto es relevante. Ya eso te lo acepto en las primeras semanas, que bueno, pues no, donde me dicen algunas profesoras, cuando me pedían a mí resumen, yo subrayaba todo. Ok, pero no, pues no puedes hacer eso. Para mí todo es importante y toda la cara del libro está subrayada. No, solamente ideas puntuales, nada más. Y esto también es muy importante, ¿no? El resumen es esencial y breve. ¿Cuánto básicamente puede tener de extensión? Lo siguiente, ¿no? Puede ser entre 2 a 3 líneas. Esto cuando se te presenta en tu examen, ¿ah? Usualmente es de 3 líneas el resumen. De ahí hay algunos que se extienden hasta 4 o 5, pero eso es cuando ya el texto es muy complejo. Usualmente es de 2 a 3 líneas para que practiques. ¿Qué más estoy diciendo por acá? La síntesis no es un comentario ni una evaluación del texto. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque usualmente tú te equivocas considerando que esto puede ser el resumen de un texto. No. Recuerda, ¿te acuerdas que te estaba diciendo lo del tipo, o sea, cómo tiene que estar escrito? No debe estar escrito en formato de opinión. Básicamente es eso, ¿no? El resumen de un texto no es una opinión. Vamos a poner acá. Resumen de un texto no es una opinión. Ahora, ¿qué pasa cuando me piden resumen de un texto dialéctico? Eso es muy diferente. Pero y esto es, porque no es una opinión, es la tesis que el autor está defendiendo. Pero más que nada, este punto está haciendo referencia a un texto mixto. No puede estar escrito en formato de un comentario, ni tampoco diciendo que está bien o está mal el texto. No, así no. Luego dice, la síntesis se halla en el nivel textual, es de naturaleza interna. O sea, todos los elementos que tú vas a poder recopilar para hacer la síntesis se encuentran ahí dentro de tu texto. Bien, sintetizar, pues, ¿no? Básicamente un montón de información que tú tienes acá presente, lo vas a llevar hacia un espacio físico o si no hacia una suma de ideas que son muy cortas. Recuerda que hay algunos autores también que redundan mucho, entonces en parte te conviene porque de un párrafo de 5 líneas puedes sacar simplemente una oración pequeña de una línea, menos, es más, hasta de la mitad de una línea que te pueda realmente resumir todo lo que ha estado comentando. Bien, entonces esto sería un poco por la definición de la síntesis, el resumen que tú ya de por sí empleas sin que yo te lo presente, pues, ¿no? Tú empleas el resumen para diferentes materias, cosa que es bueno y que
Bueno, es una habilidad que vas a tener que potenciar bastante, sobre todo cuando ya ingreses. Tu capacidad de hacer resúmenes tiene que estar a la perfección, porque si no, F. ¿Cómo hacer una síntesis? A ver, vamos a ver algunos pasos. Dice, redacta con fidelidad, exactitud y claridad. Sí, pero acá también me gustaría agregar otra cosa. También utiliza un lenguaje que tú entiendas, porque a veces los textos se caracterizan por tener un lenguaje un poco más académico, un poco más formal, y está bien, no hay ningún problema, pero al momento de que tú hagas un resumen, utiliza un lenguaje que tú entiendas. Reemplaza las palabras que son grandilocuentes por algunas que tú ya conozcas de forma peculiar y listo. No hay ningún problema. Al menos en estos tiempos no se te pide justificación de nada en tu examen de admisión. Antiguamente sí tenías que escribir, por ejemplo. Pero ahora no, solamente marcas. Así que tranquilo, que no hay ningún problema. ¿Qué más te dice? Ah, eso, ¿no? Fidelidad. Por claridad se entiende la expresión de un solo punto principal por párrafo, el uso correcto de signos de puntuación, el orden de la expresión de las ideas. Esto sí también es muy importante, pero más que ahora en tu etapa pre, eso lo vas a vivir en la universidad. Sin embargo, ya es bueno que te vayas acostumbrando de lo siguiente. Uso correcto de los signos de puntuación. Me imagino que tú ya a esas alturas sí sabrás el uso de la coma y el punto y coma y del punto seguido aparte, signo de exclamación e interrogación. Me imagino, quiero pensar yo eso. Ya a estas alturas tienes que saber, porque es más, creo que el lenguaje es una de las fijas, ese tipo de temas. Bien, ¿qué más? Un solo punto principal por párrafo y es, ¿no? Correcto orden en la expresión de las ideas. Si estás hablando de papas, termina de hablar en ese párrafo de papas y luego hablas del camote. No hablas papa, camote, todo mezclado en un solo párrafo. No, trata de ir ordenado. Si no, tú mismo te vas a marear y al final nadie te va a entender qué cosa querrás decir, quién sabe. Bien, ¿qué más nos dice? La exactitud se refiere a la expresión de una idea clara, precisa, que no puede interpretarse en ninguna otra forma de la que quieres manifestar. Esto es muy importante. Algunos, al momento de querer redactar o dar a entender algún punto en formato resumen, lo hacen de forma ambigua. Procura ser lo más preciso posible porque el objetivo es que tú entiendas solamente una cosa, no que de una oración se pueda dar por inferencia hasta tres situaciones. No, tiene que ser solamente uno. En ocasiones, la falta de exactitud en lo que se dice cambia u obscurece el sentido. Claro, si es que tú realmente no escribes de forma puntual, de forma correcta, con exactitud lo que quieres comunicar, otra persona va a entender cualquier cosa. Y tampoco no es así, no estamos al menos en clase de literatura, a menos que tú quieras ser poeta o lo que sea, que quieres confundir a tu público. Eso es otra cosa, pero creo que tú no, porque tu área no implica nada de metáforas, ¿no? A diferencia de los de área X, ¿sí? Ya, entonces esto es muy importante. En resumen, en el resumen de la información sobre el resumen, esto, ¿no? Cuando vas a redactar, procura solamente tomar puntos esenciales, procura escribirlos bien y que no se entiendan 50 cosas con lo que estás escribiendo, sino solamente una. Una idea es la que tú estás resaltando, no cinco. Ya, bien, a ver, ¿qué más por acá? Tomar en cuenta las siguientes estrategias, ¿no? Subraya todo aquello que sea relevante. Esto es muy importante. No me digas, como te estoy comentando, profesora, todo el texto es relevante y todo este texto que ves acá, los subrayas de color amarillo, ¿no? Todo ahí la cara subrayada. No, pues, pobre resaltador y pobre tu ojo, de paso. No, no todo es importante, solamente un par de cosas. Nada es realmente imprescindible, ¿ya? Solamente un par de ideas, mira si te das cuenta acá, ha pasado un párrafo grande para que recién la persona tenga en consideración que ahí viene otra idea principal, ¿ya? Por favor, ten mucho cuidado. Y en tu texto al menos, que la extensión no es muy larga, son muy pocos los datos que realmente importan, pues. Cuando veas gráficas, números, ahí presta un poquito de atención y trata de ver dónde se encuentra la idea que resume la data que te la están presentando, ¿ya? ¿Qué más? Identifica los conceptos centrales. Eso también es importante. En otros conceptos centrales yo también a veces le digo palabras o términos, vamos a ponerlo así, términos que se repiten en el texto.
y que sin estos términos no se podría comprender tu texto. Porque a veces sí marcan un buen resumen, pero en realidad faltó ahí agregar la palabra más importante que se estuvo debatiendo en tu texto. Ya, no puedes cometer esos errores. Numera los conceptos centrales. Esto de enumerar, bueno, si eres habilidoso normal te lo recomiendo. Si en caso que no, la verdad es que no es necesario. Con tal que sepas, identifiques cuáles son, simple y sencillo. Bajo cada concepto central escribe los puntos principales que le corresponden. Claro, no es de poquito a poquito. Para esto también se utiliza la técnica que yo te había explicado hace bastante tiempo llamada sumillado. La puedes emplear como a la vez, no, depende de ti. ¿Te sirve? ¿No te sirve? Para ello tienes que practicar y ver, sobre todo, tomarte tiempo, si es posible con cronómetro. ¿Cuánto me estoy demorando haciendo esto, haciendo lo otro? Y ahí te darás cuenta cuál es tu mejor estrategia para poder realizar ya sea un resumen como también la resolución de tu texto de habilidad verbal. Recuerda que yo te he dicho que máximo entre 5 a 7 minutos leyendo y resolviendo. Por lo tanto, nada, eso es lo que yo te podría recomendar. Una vez más, por acá, síntesis, lo que te estoy comentando, mejor resumen, una suma de ideas donde tiene que ser la idea principal sí o sí, y de ahí datos puntuales, nada más. El formato de escritura no debe ser en base a un comentario o evaluación de un texto, o sea, decir si te parece o no. Cuando deseas elaborar un resumen, recuerda que tienes que usar un lenguaje correcto, obviamente, pero por ahora al menos yo te estoy recomendando que si es que tú personalmente deseas hacer un resumen, utilices un lenguaje que tú comprendas. No copies y pegues palabras que tú no entiendes o que tienes que estar buscando en Google. No está mal que busques en Google su significado, pero eso sí, como te digo, para que sea mucho más ameno a tu cerebro, utiliza términos que tú entiendas, ¿ya? ¿Qué más? Y esto, no el orden. Y que el momento de redactar, pues entienda solamente una idea, no cinco, ¿ya? Que eso también es muy importante. Algunas estrategias más, como te decía, subraya, pero no subrayas todo el libro, todo tu texto, no todo es importante, solamente un par de cositas. Identifica los términos que sean centrales en tu texto y en base a eso vas a tener que hallar en tu primera pregunta, cuando precisamente indique, señale el mejor resumen del texto. Esos términos que tú has ubicado tienen que aparecer sí o sí en esa alternativa que vas a marcar como la respuesta correcta. Si es que no aparecen, entonces sigue testeando con otras. O si no aparecen ninguna de las alternativas, entonces el problema eres tú. Por lo tanto, tienes que leer bien. Bien, atención, dice. A ver. Hay que recordar que una síntesis no es un esquema, esto también es muy importante, por favor, ni supone la copia de ideas subrayadas. Eso, por eso es que yo te estoy diciendo, utiliza tu propio lenguaje al momento de traspasar una información a otro lado. Por ello es que acá radica la importancia de algo llamado sumillado o parafraseo. ¿Ya? Sumillado o parafraseo. Ahorita no vas a sentir tanta complicación con esto. Cuando ingreses a la universidad, ahí sí. Porque si no parafraseas correctamente, o sea, si no repites lo que dice el autor, pero con tus propias palabras en un lenguaje académico, no te va a ayudar mucho que digamos, al menos no tener esa habilidad. ¿Qué más se dice? Tampoco es un comentario porque en la síntesis no se opina. Esto también es muy importante. Acá no entra opinión, ¿ya? No entra tu opinión. Tu opinión, ya sabes, la conversas contigo mismo, pero no al momento de hacer un resumen. Pues, un resumen o síntesis es un texto que se construye articulando en una narración la idea principal y una información que engloba el texto, sino la suma de datos que se están mencionando en tu texto, ¿ya? Esto, por favor, a tenerlo en cuenta. Como te digo, al menos ahorita lo vamos a ver a nivel pollito. Ya cuando ingreses ahí, nivel pollito, no creo que vayan tus docentes, sobre todo el docente de metodología de la investigación, que él va a ser el encargado de potenciar tus habilidades al momento de hacer todo esto de aquí. Bien, acá te están pidiendo el mejor resumen. A ver, como te digo, no lo voy a escribir, pero sí voy a identificar algunas ideas que sean importantes. Bien, por acá empezamos con un texto de filosofía, falsacionismo, estoy viendo. Bueno, a ver, vamos a ver qué sale. Según el falsacionismo de Popper, cualquier afirmación, ya, vamos a subrayar esto. Cualquier afirmación científica basada en la observación jamás puede ser considerada una verdad absoluta o definitiva. Acá te están dando la definición de justo el falsacionismo, que es un tema que tú vas a ver en filosofía o que ya habrás visto. Y entonces esta información no está ajena a ti, no estás aprendiendo algo nuevo.
porque ya te lo han explicado, bueno, te lo van a explicar de repente. Popper sostenía que las teorías científicas se pueden revelar como falsas. ¿Está? Perdón, se caracterizan por implicar predicciones que las observaciones futuras pueden revelar como falsas. O sea, si tú a una idea la puedes falsar, está bien. Cuando se demuestra que las teorías son falsas en vista de tales observaciones, los científicos pueden responder revisando la teoría o rechazándola en favor de un rival o dejando la teoría tal y como está y cambiando a una hipótesis auxiliar. Y bueno, esto básicamente es en lo que consiste el falsacionismo. Popper te señala lo siguiente. Si es que yo a alguna teoría científica le puedo refutar y el científico viene y trata de arreglar el problema, quiere decir que esa teoría sí o sí tiene carácter científico, esa teoría sí puede ser válida, no hay ningún problema. Pero ahora, ¿qué pasa con las teorías que aparentan ser científicas, pero en realidad no lo son para Popper? Porque Popper, como te digo, te dice, si tú me puedes venir a refutar, no hay ningún problema, pero ¿qué pasa con aquellas teorías que en realidad forman dogmas? O sea, que tú no puedes refutarlo. Si tú quieres refutar a la otra persona, se exalta y es más, te dice, en realidad el que no entiende eres tú. ¿Qué pasa en ese sentido? A ver, vamos a ver. En el caso del psicoanálisis freudiano, Popper argumentaba que así como otras teorías que describe como no científicas, no hacen ninguna predicción que sea refutable. En ese sentido, por no haber predicciones precisas, esas teorías terminan siendo creadas a media y proporcionan una supuesta explicación para cualquier comportamiento observado. Ya, hasta acá estábamos viendo que si tú me puedes refutar no hay ningún problema, pero Popper tiene problema con tres teorías que aparentemente tienen el formato de ciencia o de tener un estatus muy claro dentro de lo que es la comunidad académica. Popper está en contra tanto del psicoanálisis de Freud, vamos a poner acá, psicoanálisis de Freud, está en contra del marxismo, como también está en contra de la religión, ¿ya? Si tú te das cuenta, y esto te lo va a explicar tu profesor de filosofía, Popper, al momento de decirte que si es que puedo refutar, todo va a ir bien, ¿qué pasa? Él dice, cuando me quiero enfrentar a personajes que traten estas problemáticas. Tú a un religioso no lo puedes refutar por más que quieras, o le puedes hacer una problemática, por supuesto que sí, pero él no te va a cambiar una hipótesis, pues. Él va a seguir sosteniendo lo mismo hasta el fin de sus días. ¿Qué pasa con la persona que defiende el psicoanálisis? También no va a buscar una hipótesis auxiliar para tratar de resolver el problema, sino que se va a encerrar en toda la ideología de por sí que tiene. Lo mismo pasa con el marxismo. Por lo tanto, Popper dice, estos tres señores grandes que están tomando bastante apogeo en mi tiempo, pues realmente lo que está haciendo es retrasar a la comunidad científica porque no se presta para el diálogo. Es técnicamente eso. Como no se puede dialogar, entonces no son ciencia para mí. Esto es técnicamente lo que te está mencionando Popper. Entonces, si acá te piden el resumen, sería como el falsacionismo de Popper consiste en que si una idea es refutada, es considerada como científica, pero esto no aborda el psicoanálisis de Freud, que no cumple precisamente con esta característica señalada por el autor. Esto sería tu resumen. Yo me he ido un poquito más por la rama explicándote un poco más porque este es un tema de filosofía y deseo que comprendas, pero sí, este sería tu resumen. Acá no habría tanto problema porque te están dando precisamente las bases. Y una vez más, esto creo que es epistemología, si no me acuerdo. Por lo tanto, esto ya está en tu bagaje, ya tú tienes que haber leído sobre esto al menos. Y si no, bueno, ya tienes una oportunidad para poder repasar. Porque recuerda una vez más que un texto filosófico va a venir en tu cuarto examen. Bien, ahora vamos con un segundo texto. ¿Qué significa tener la habitación desordenada según la psicología? Esto es fuerte, esto es potente. Muchas personas pueden atribuir el origen del desorden de su habitación a la procrastinación. ¿Siempre va a ser así? No, no necesariamente. Esa actitud que nos lleva a retrasar todos nuestros deberes. Cuando el caos es cada vez mayor, el solo enfrentarse con ello puede ser intimidante y desalentador. Muchos estudios han demostrado que el desorden es en realidad un rasgo bastante común de las personas. Una investigación publicada en la revista BMC Public Health
en 2020 ha demostrado que existe un vínculo, esto, ¿no?, entre las habitaciones desordenadas y la depresión. Asimismo, los signos de esta enfermedad pueden incluir falta de motivación, lo que lleva a lidiar con un espacio descuidado. Así, el caos puede ser signo de una sobrecarga mental, donde nuestro espacio físico se vuelve un espejo de nuestra mente. Eso sí, como está tu cuarto, como está tu habitación, está tu cabeza, algunos dicen, ¿no? Espejo de una mente abrumada por pensamientos, tareas o decisiones pendientes. A la vez, el desorden puede ser una forma de evitar lidiar con situaciones estresantes o emocionales difíciles, así como una manifestación de aquello que nos sucede por dentro de las emociones que experimentamos. Bien, tu resumen iría abarcando palabras como el origen del desorden en la habitación. Se tiene diferentes posibilidades, diferentes alternativas. Algunos consideran que esto es bastante común, otros señalan que esto es un rasgo que marca la depresión. Puede ser, ya que precisamente esto, ¿no?, refleja nuestra psicología, cómo se encuentra, que puede también obviamente causar en la persona que esté abrumada y por ello se puede observar una habitación en desorden. Bien, algo así podría ser tu resumen, no abarcando palabras que sean acá importantes. No, espacio descuidado también podría ser. Otra palabra acá, sobrecarga mental. Ay, sobrecarga mental también podría ser. ¿Y qué más? Situaciones estresantes o emocionales difíciles. Y listo, estas podrían ser palabras que sean claves al momento de elaborar tu resumen. Acá no hay tanto problema. Bien. Tema central. Bueno, ya acá, ya lo vimos las alternativas. Perdón, las respuestas. Tema central, acá tenemos marcado el dormitorio en desorden como consecuencia de un trastorno mental. En este caso sería la depresión, por ejemplo. La depresión como el origen de enfermedades mentales. No. Una investigación muy importante sobre las habitaciones desordenadas. O sea, de que la investigación es importante, sí, pero el tema central en sí no es que sea muy importante o no. Por lo tanto, no podría ser. La idea principal de la lectura es la pesquisa. Recuerda que pesquisa significa aquí. A ver, ¿dónde estás? Pesquisa significa investigación. De dormitorios. ¿De dormitorios? Se ha ido repasando cuarto por cuarto, ¿no? El cuarto desordenado es un reflejo físico de graves problemas mentales, ya podría ser. Las alteraciones mentales que perturban la vivencia moderada del hombre. Las alteraciones serían varias mencionadas. El único desorden sería acá la depresión, pues, ¿no? ¿Qué más? A ver. ¿Qué alternativa expresa la mejor síntesis del texto? De las repercusiones de las alteraciones mentales que conlleva la negativa de ordenar la habitación, con las cuales se evidencian que la persona teme enfrentar sus problemas reales según varios estudios, o el desorden de la habitación y las dificultades mentales como la depresión que motivaron un estudio serio para encontrar la relación entre estos dos problemas que perjudican una vida saludable. Estos están, por ejemplo, cercanos, ¿no? Sin embargo, el que más se ajusta con las palabras que se han encontrado en el texto, que son las principales o de principal comprensión, sería la letra A, pues, ¿no? Y bien, chicos, esto sería entonces todo por el resumen. Ahora sí, ya no te voy a resaltar más la teoría porque ya lo acabo de hacer hace ratito, pero sí, una vez más te dejo esto, ¿no? Que lo tengas en consideración, ve practicando, por favor. Estos dos, al menos el que resulta mucho más complicado para ustedes, siempre es el texto filosófico, ¿no? El texto científico no tanto, pero sí el filosófico. Así que igual ya te estoy dejando acá de una vez la premisa. Depende de ti ponerte las pilas o no. Ahora sí, vamos a lo que en realidad pues te interesa un poquito más, que sería la resolución de los ejercicios. Bien. Bueno, acá te están dando un poquito más de teoría, herramientas de síntesis, pues también, ¿no? El subrayado por excelencia que tú lo vas a usar, el esquema, que no te recomiendo mucho, a menos que tengas tiempo, o sea que en tu examen no me vas a poner a hacer un mapa conceptual con nubecitas. Y el sumillado que también te puede ayudar bastante si es que perfeccionas esta técnica. Bien, acá te dice sintetice las siguientes lecturas. A ver, vamos a leer rapidito para ver cuáles podrían ser las palabras clave y de ahí ya se realiza un resumen. De ahí ya vamos con tu texto. A ver, texto A. Los números indican que el negocio cinematográfico vive su mejor momento, ¿ok?
En los últimos años, el cine peruano, ha experimentado un crecimiento notable, bueno, desde a su madre, creo, ¿no? Consolidándose como una industria en ascenso que atrae la atención en el ámbito nacional como internacional. Ya. A la fecha, nunca la cartelera había contado con 5 películas nacionales que capturaran la atención del público, llenaran las salas de cine de todo el país y superaran muchos estrenos internacionales. De hecho, de acuerdo con Global Entertainment and Media Outlook 2021-2025 de PwC, el mercado cinematográfico peruano generará 199 millones de dólares para el 2025, con una tasa de crecimiento anual de 42,23%. Este crecimiento ha generado una demanda ascendente de diversos perfiles de cineastas, ¿ya?, que puedan contribuir al desarrollo y la diversificación de la industria. De acuerdo con Patricia Sánchez Burrego, decana de la facultad y bueno, de UCAL, se incrementarán los puestos de directores creativos, guionistas, directores de fotografía, editores y más cargos, ¿no? Hay una amplia gama de roles en los que los peruanos pueden incursionar y hacer una contribución significativa, subrayó. Asimismo, resaltó que se necesitarán directores con una visión única y creativa para liderar proyectos cinematográficos, al igual que guionistas competentes e innovadores capaces de desarrollar historias originales y cautivadoras que conecten con el público peruano e internacional. Bien. Resumen. Bueno, ¿no?, el negocio cinematográfico en el Perú ha despegado positivamente. Esto ha hecho que próximamente se incrementen mucho más puestos direccionados hacia la industria del cine, como cineastas, editores, productores, y bueno, no dentro de estos perfiles se buscarán personas que cumplan con una visión única, creativa, que puedan ser capaces de plasmar ideas originales y entretenidas para que conecten con el público tanto del país como internacional. Esto sería tu resumen. Ya no hay tanta complicación. Luego en el texto B te dice, las frutas y verduras proporcionan notables beneficios para la salud. Por tanto, un consumo insuficiente devienen en un problema global que repercute negativamente en la salud. ¿Ok? Frutas y verduras, consumo insuficiente, que sería, repercute negativamente en la salud. Entre las enfermedades de mayor trascendencia, ya, se encuentran la obesidad, enfermedades coronarias, los accidentes cerebrovasculares, un ACV, y el cáncer. En los últimos años, las cifras de personas que padecen alguna enfermedad crónica se han ido incrementando de forma alarmante, además de surgir en edades cada vez más tempranas. ¿Ah? En consecuencia, el bajo consumo de frutas y verduras, así como la ingesta excesiva de azúcares libres, sodio, grasas saturadas y trans, constituyen una dieta de mala calidad. Ello aunado a la inactividad física, eh, son factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles y de mortalidad a nivel mundial. Anualmente, el consumo insuficiente de frutas y verduras se le atribuye alrededor de 2,7 millones de muertes por, bueno, eso, ¿no?, SNT. Desafortunadamente, ellas van en aumento de forma sostenida y afectan a todos los grupos etarios, ¿no? Eso también es muy importante. Sobre todo países de ingresos bajos y medios, en los que representan una de las causas de mortalidad, tal como es el caso de América Latina, nosotros, que en su mayoría están calificados como de ingreso medio, países con mucha pobreza extrema, entre ellos nuestro país. Sí somos. Bueno, resumen, actualmente se está viendo un poco un consumo insuficiente de frutas y verduras. Esto genera que se den enfermedades como obesidad, ACV, cáncer, y surgen ahora desde edades más tempranas. Incluso se suman factores de riesgo como la inactividad física y desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles que van a afectar a todas las personas indistintamente. ¿Y dónde se ven? ¿Cuáles son los lugares con mayor incidencia? En este caso se menciona América Latina y también el Perú. Listo, esto sería tu resumen entonces. No, acá no hay tanta complicación, solamente lees una vez y puedes establecerlo. Sin embargo, ahora sí ya vamos con la lectura, la primera lectura, 6 minutos y comenzamos a resolver.
Bien, chicos, a ver, vamos a ver el primer texto. Dice, bajo la consigna que más hombres avancen hacia paternidades más participativas, corresponsables y afectuosas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Programa Nacional Aurora, viene liderando el trabajo con hombres para la prevención de la violencia de género, ¿ok? Vamos a subrayar esto. Por ello, en su cuarto año consecutivo, emite la campaña El machismo ya fue, ya, súmate al cambio, ¿no? El cual tiene como propósito identificar y rechazar el machismo y la violencia contra las mujeres, incentivando relaciones igualitarias y de respeto. Asimismo, se cuenta con plan de actividades tanto online como offline, orientado a fomentar el involucramiento de los hombres en la prevención de la violencia y a construir relaciones basadas en la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres. Mediante los equipos de Hombres por Igualdad, se ubican en 149 distritos de todo el Perú. Bien. Según la encuesta nacional sobre relaciones sociales, en RARES, perdón, de INEI, la sociedad peruana muestra una alta tolerancia al machismo. Y sí, pues eso no es novedad, lo cual refuerza la brecha estructural entre los dos géneros humanos. Además, el 91,2% de los casos atendidos por los Centro de Emergencia Mujer en 2023 por violencia hacia las mujeres fueron cometidos por hombres. Eso también es importante. La campaña responde a esta realidad destacando que los tiempos actuales exigen replantear las actitudes machistas, que nos limitan como sociedad. El objetivo general es contribuir a reducir la tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes a través del cuestionamiento del modelo de masculinidad tradicional que valida la violencia, la promoción de relaciones igualitarias que no toleren la violencia en el ámbito familiar, incentivar la participación e involucramiento de los padres en la crianza y educación de los hijos. Público objetivo: hombres padres de 30 a 45 años de todos los niveles socioeconómicos, público secundario, ciudadanía en general. Bien, a ver, en resumen, te está hablando sobre una campaña que nace del Programa Nacional Aurora, que es de parte del Ministerio, que bueno, pues no tiene la búsqueda de que al menos hombres que estén ubicados entre los 30 a 45 años puedan tener un cambio en su mentalidad y que sepan identificar de repente aristas de violencia, ¿no? Las que están acostumbrados porque simplemente pues el modelo conservador que la sociedad peruana maneja, ¿no? Eso técnicamente es lo que te está diciendo, más uno que otro dato también importante, ¿no? Que, por ejemplo, hay equipos de hombres por la igualdad. ¿Qué más? Algunas cifras también. Y nada, pues no, una vez más que el objetivo en realidad detrás de toda esta campaña es buscar proteger a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y una vez más el público objetivo lo están colocando aquí abajito. Bien, listo. La intención del autor es, no te están pidiendo resumen, así que vamos a ver cuál sería la intención del autor. Vamos de abajo hacia arriba. Establecer los objetivos de la campaña contra el machismo y resaltar las instituciones del gobierno que participan en ella. Resaltar las instituciones, solamente te las han mencionado de una forma rapidita. No se está vanagloriando, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer por hacer esto. Simplemente es la dependencia, pues no de la que parte la idea, pero nada más. Defender la campaña creada por defender. ¿Se está haciendo una defensa y alguien que está en contra? No. Proporcionar datos sobre el machismo y violencia contra la mujer para el decrecimiento de la brecha que existe hasta hoy. ¿Y la campaña en qué momento aparece? No sale. Informar sobre la campaña en contra del machismo y la agresión que sufre la mujer con el propósito de mejorar esta problemática. Ok, puede ser. Describir las principales razones del machismo y las consecuencias que recaen en las mujeres en una sociedad muy desigualitaria. Principales razones del machismo. Te estoy explicando por qué existe el machismo en el Perú o por qué se ha enraizado tan rápido, ¿no? Entonces el único que nos queda sería la letra B. Ay, no, se marcó la C. Ya, sería acá la letra B. Uno sería la letra B. Dos, en el texto el verbo lanzar puede tener el significado de proyectar, presentar, establecer, comunicar, promover. A ver. En su cuarto año consecutivo lanza la campaña El machismo ya fue, el cual tiene como propósito. Ya.
solamente, a ver, acá se me ocurrió presentar. ¿Solamente lo está presentando o también le está dando punche a la campaña? Promoviendo. En este caso nos vamos a quedar por precisión léxica, nada más. Solamente por precisión léxica, una vez más, con la ella, promover. ¿Por qué? Porque le están metiendo punche. Ahora, profesora, ¿qué pasa si es que en vez de promover, eliminamos promover y nos quedamos con las cuatro? Ya, en este caso sí podría ser presentar o establecer, pero en este caso, como se está considerando la palabra promover y el tinte del texto, es decir, que a la campaña le están metiendo punche, le están dando fuerza, quieren generar un cambio por precisión léxica, el que sería correcto sería la letra E, ¿ya? Solamente por eso, no te preocupes. 3. No es consistente decir que la campaña, ¿qué cosa es falso técnicamente? Impugna firmemente la idea de que el hombre es superior a la mujer. Impugna, lo está impugnando. Ya. ¿Considera el uso de plataformas virtuales para disminuir el machismo? Sí, ¿no? ¿Impugna o se rechaza firmemente la idea de que el hombre es superior a la mujer? Sí. ¿Considera el uso de las plataformas virtuales para disminuir el machismo? Sí. ¿Intenta disminuir la permisividad social contra la violencia de la mujer? Sí. ¿Es desarrollada por una sola institución o servicio público del Estado? Creo que acá son dos. ¿Compromete también a los hombres a participar en sus actividades? Sí. Tengo entendido que acá es el... Claro, acá va uno, de acá va dos, el Programa Nacional Aurora. Son dos, bueno, uno es una institución y el otro es un servicio, por así decirlo, ¿no? Porque es una organización misma del Estado. Por lo tanto, ah, sería esta, ¿no? Que dice solamente que es una, cuando en realidad son dos. Bien, 3 sería la letra D. Ahora, 4. De acuerdo con la información del texto, ¿qué cosa se puede deducir el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones? Perdón, de la Mujer ah, y Poblaciones Vulnerables, pues. ¿Tiene voluntad política de priorizar y atender el problema social para mejorarlo? Sí, se podría decir que sí, ¿no? Porque al menos está atendiendo el problema del machismo. O bueno, de la violencia en realidad que se comete por culpa del machismo. Desarrollan muchas campañas con el objetivo de ser aprobados por la sociedad. No, más bien todo lo contrario. A veces estas campañas causan bastante revuelo, ¿no? Y ahorita no se han hecho campañas, pero sí, si mal no me acuerdo, se emitió bueno, se iba a emitir una obra de teatro, ¿no? Estaba en contra de un sector que es religioso. Y bueno, pues, pero eso no tiene nada que ver ahorita, no sé por qué me acabo de acordar. Impulsa programas solamente para las mujeres y niega beneficios a los varones. No, porque esta campaña es para los hombres, para los varones. Busca que los demás ministerios imiten sus estrategias para un verdadero cambio. No se ha hablado de la incursión de, o el llamado, o la presunción de querer colaborar con otros ministerios. Por lo tanto, no. Usa la tecnología para que las mujeres más jóvenes puedan denunciar el machismo. No se ha centrado tanto en esto. Mi tecnología se está basando en una campaña. Así que sería solamente la letra A. Y finalmente, número 5. Si la población rechazara la tolerancia al machismo, ¿qué podría pasar? Sería otro Perú, creo. A ver. 5. A ver. ¿Dejaría de existir campañas que valoran el rol de la mujer? No necesariamente. No necesariamente. ¿Desaparecería por completo la discriminación de la mujer? Por completo. Otra vez extremismo. Acabaría con la conducta de superioridad del hombre, otro extremismo. ¿Existiría una mayor igualdad entre varones y mujeres? Ok, esto no es un extremismo. O habría una sociedad impulsada solo por el feminismo. Si te das cuenta, la forma en cómo está escrita cada una de las alternativas, a excepción de la letra B, que en efecto sería la respuesta correcta, es de exclusión. Acá te están empleando la palabra solo. Acá es acabaría, o sea, ya de frente, radicaríamos, de cero, radical. Eso, ¿no? Desaparecería por completo, cero, una vez más, dejaría de existir, cero. Los tintes de estos tres, cuatro, es el mismo, de desaparecer algo. La única alternativa que está más o menos por ahí, no en una posición radical, sino en una neutra, por así decirlo, sería la letra B. Por lo tanto, eso también, ese criterio debes de tener en cuenta cuando se trate, en este caso, por ejemplo, de una extrapolación, que es la número 5 por excelencia. Bien, una vez más para los despistados,
Uno es la letra B de barco. Ya está, uno es la B. La 2 es la letra E, promover. Como te digo, es más que nada por precisión léxica. 3 es la letra D de dado, es desarrollada por una sola institución o servicio público del Estado. 4 es la letra A. Y 5 es la B de barco. Ya, listo. 5 es B Profesor, de... Dime. ¿a qué se refiere con voluntad política? Voluntad política. Voluntad política quiere decir que dentro de la agenda misma que tiene una institución esté el hecho de querer realmente trabajar por algo que está sucediendo. Eso es voluntad política. Si hubiese, por ejemplo, si hubiese voluntad política por parte de la, no sé, Municipalidad de Lima o la alcaldía, por así decirlo, ya habrían desalojado a diferentes ambulantes que se encuentran en avenidas principales. Si realmente tuvieran las ganas de trabajar, o bueno, de hacer su trabajo en favor de la población, se desarrollaría esto. Eso sería voluntad política. ¿Ya? Eso es. Por eso es que dice, ¿no? Tiene voluntad política de priorizar y atender un problema social para mejorar. O sea, sí desea trabajar realmente con las herramientas que tiene a la mano. No pone tantos peros, no pone tantas trabas, sino que sí realmente desea hacerlo y desea generar un cambio. Eso es voluntad política. Y eso se aplica para todo. Y se supone que los ministerios deberían tener esto. Sin embargo, bueno, pues no, la realidad es otra. Eso significa, espero que te haya quedado claro. Bien, entonces ya te dije la respuesta, ya te repetí de nuevo las alternativas correctas y ahora sí vamos ya con el texto B. Igual, 5 minutos, 6 minutos. Y acá está el HTTP, argumentos éticos a favor y en contra de la muerte asistida. Uno de los temas por excelencia que se ven en habilidad verbal, ¿no? Contra, a favor o en contra de la eutanasia. Listo. Bien, igual, como te digo, 5 minutos y vamos a resolver el texto dialéctico.
Ok, chicos, a ver, vamos a ver. Texto dialéctico. Texto A. La tradicional posición de las agrupaciones médicas que sostienen que existe una moral propia interna propia de la profesión independiente de las influencias externas y variaciones normativas que ocurren en la sociedad en que se desenvuelve, está siendo desafiado. O sea, la visión conservadora, ¿no? Vamos a poner acá. Para algunos bioeticistas, los fines de la medicina deben responder a un contrato social que atienda a los intereses de los pacientes, ¿ya? Y no a una supuesta moralidad propia de aquella que se vería refutada por la variabilidad existente entre sus códigos deontológicos en diferentes épocas y culturas. O sea que la labor médica debe estar sujeto al contexto en el que se encuentra, no necesariamente tiene que estar regida por algún tipo de moral de cada médico o principios ajenos a lo que pueda acontecer en un contexto mismo. Acorde Concordante con esto, se ha observado un cambio de opinión de los médicos que la conforman, como ha ocurrido en el interior de la Asociación Médica Británica y en el Colmet. Un sondeo de opinión realizado en el 2019 en Chile, el cual fue enviado a 24.013 médicos colegiados, 22% de respuestas, mostró que 59% estaba a favor o estaba dispuesto a administrar una droga letal a un paciente adulto competente que lo solicitara si cumplía con requisitos bien estrictos. La razón fundamental tras de ello es el reconocimiento de la autonomía de los individuos como un valor en sí mismo. Según defensores de la eutanasia, esta cumpliría un rol benéfico en aquellos casos en que el sufrimiento ocasionado por la enfermedad se torna intolerable, ¿ya? Incluso contando con acceso a los mejores cuidados paliativos. Para algunos filósofos morales, no existiría diferencia ética entre matar a un paciente que lo solicita o dejarlo morir luego de adecuar los esfuerzos terapéuticos. Claro, obviamente. El texto está básicamente a favor de la eutanasia, sí, pero vista desde un sentido en el que no puede haber una moral que direccione la labor médica, sino tiene que estar sujeto de acuerdo a condiciones que el contexto pues, no puede brindar. Y para poder comprobar pues, nuestra teoría, esta hipótesis, es el hecho de la encuesta, en la que los médicos decían, ok, está bien, nosotros podemos acceder a la eutanasia, o bueno, aplicar la eutanasia, pero eso sí, no es que sea cualquiera, pues no es que vayamos matando gente de la nada, sino que tiene que cumplir con un parámetro adecuado para que se le pueda administrar precisamente la inyección. Ahora vamos a ver el texto B, que obviamente va a estar en contra. A ver, la Asociación Médica Mundial condena sin ambajes la participación de médicos en esas acciones. ¿Ah? A ver, por considerarlas contrarias a los objetivos de la medicina. Y si no, si nos ponemos un poco más conservadores, el juramento hipocrático acá entra bastante en colación. En su reciente declaración sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido, señala que ningún médico puede ser obligado a participar en estas prácticas. Asimismo, reconoce que el médico respeta el derecho básico del paciente a rechazar tratamientos médicos, no actúa de manera poco ética al no iniciar o suspender el cuidado médico, aun cuando de esto se derive la muerte del paciente. Esta negativa a la participación de médicos en la muerte médicamente asistida es compartida por numerosas asociaciones médicas, entre las cuales se encuentra el CONMED. El médico no podrá realizar acciones cuyo objetivo directo sea poner fin a la vida de un paciente bajo consideración algunas. Asimismo, la Sociedad Médica de Santiago de Chile argumentó que la eutanasia no es un acto que contribuya, acá está, no es un acto que contribuye a ayudar a los pacientes, sean ellos terminales o no. Para comprender esta negativa es necesario recordar que la labor primordial de los médicos ha sido siempre la de ayudar a los pacientes y aliviar su sufrimiento, por lo que provocar la muerte suele ser considerado un fracaso de la medicina. Eso también es otro punto a considerar, ¿no? El por qué estaríamos rechazando la eutanasia porque quiere decir que ya pues se ha perdido toda fe, toda esperanza y representa eso, ¿no? Un fracaso en la medicina para que se le pueda aplicar. Otra cosa también importante es que al médico no se le puede obligar a hacer algo que no desea. Y bueno, ¿no? Estos son los argumentos del texto B. Ahora sí, vamos a ver ya las respuestas. Pregunta 1. Ambos textos polemizan en torno a, vamos de arriba hacia abajo, la ética en los profesionales de la salud del país chileno. Sí, pero ¿y eutanasia dónde está? ¿Dónde está la palabra eutanasia? Falta.
Lucha por la muerte digna y el apoyo del personal médico. Recuerda que el concepto de muerte digna solamente es aplicado para las personas que están a favor de la eutanasia. Las personas que están en contra nunca le van a decir muerte digna. Y si estamos pidiendo una alternativa que resuma ambos textos, se tiene que respetar la opinión de ambas y no empleando términos que demarquen una parcialidad. La participación ética del profesional médico en la eutanasia puede ser legalidad de la muerte asistida, según ciertas instituciones. ¿Ciertos? No. Ventaja y desventaja de la eutanasia o la muerte. No estamos hablando de ventajas o desventajas. Si no, nos quedaría solamente la letra C. Bien. Uno sería la C entonces. Dos, en el texto B el término fracaso, acá está, por lo que provocará la muerte suele ser considerado un fracaso de la medicina. ¿Qué se puede entender como fracaso? Al menos en el número 2. A ver, imprudencia, no va a ser, ¿no? Informalidad, no te está vendiendo algo. Amoralidad, tampoco. Ahora, incumplimiento o desesperanza. ¿Cuál podría ser? En este caso, ambos incluso, ¿eh? Se podrían ajustar. Incluso habrían como que argumentos para poder defender cualquiera de los dos términos. Pero bueno, se está viendo acá como una especie de falta de compromiso, ¿no? Del médico para con el paciente. Entonces, como estamos viendo, no hay mucho compromiso que digamos. Vamos a quedarnos con la letra D. Sin embargo, desesperanza también tendría su apoyo como respuesta. Sin embargo, viendo un poco el contexto en el que se encuentra la palabra y demás, mejor estaría incumplimiento. 3. Es inconsistente sostener con el texto A que la medicina, solamente con el texto A, ¿cuál es falso? A ver. Inconsistente, texto A. Ya. Listo, a ver. Permita dar una muerte digna a los pacientes con dolores fuertes, sí. Cumple con los pedidos de los pacientes en toda circunstancia. Uh, Cumple con los pedidos de los pacientes en toda circunstancia. Bueno, en realidad sí, ¿no? Toda circunstancia incluida precisamente ya cuando se trata de la muerte, pues, ¿no? Debe aceptar las decisiones tomadas por todos los pacientes. Sí, por así decirlo, para poder, precisamente en base a esto es que se va a generar un cambio. Enfrenta óbices, problemas para salvar las vidas de muchos enfermos. ¿Ya? Niega la existencia de una influencia moral en la praxis. Mm, ¿Cuál podría ser? A ver. Lo que está diciendo más o menos el texto A es que la medicina en sí tiene que estar am, subordinada, por así decirlo, a lo que los pacientes deseen y deben de respetar también sus decisiones, ¿no? Sobre si es que su vida continúa o si no. Entonces, la medicina podría estar de acuerdo en ocasionar su muerte si es que el mismo paciente pues lo estaría pidiendo, ¿no? No necesariamente preservar la vida, por así decirlo. Por lo tanto, vamos a marcar entonces en la 3 la letra B, ¿ya? No es que tenga problemas, sino que simplemente tiene que eh, estar subordinado a lo que el público general, lo que los pacientes, las personas, pues deseen en el momento, ¿ya? 4. Se deduce del texto B que los médicos que no participan en la muerte médicamente asistida, ¿qué se puede decir de esas personas? Tienen bien consolidada la moral, prefieren evitar las malas críticas, carecen de una práctica profesional, todo lo contrario, ¿no? Según el texto B. Temen romper el juramento hipocrático. Esto yo te lo he mencionado adicionalmente, pero en el texto no aparece. Expresan cierta tristeza de esta actividad. No sería letra A, no tienen bien consolidada la moral. Y también está empleando uno de los términos que se ha visto en tela de juicio, al menos en ambos textos. Por lo tanto, sería la A. ¿Ok? 5. De acuerdo con el texto A. Si un adolescente no soporta los dolores de su enfermedad y pide que le realicen la muerte asistida, la mayoría de los médicos cumplirían el último pedido sin dudarlo, consultarían prontamente a sus padres, argumentarían que eso es un pecado, pensarían seriamente la propuesta, negarían tajantemente esa posición. ¿Cuál podría ser? A ver. Recuerda que en el texto A te estoy diciendo que sí podrían acceder, pero ante bastantes
consideraciones de por sí, o sea, no es que se le aplica a todo el mundo, sino que debe de cumplir algunos requisitos. Y vamos a ver acá, precisamente, reconocimiento, ya, sufrimiento ocasionado por la enfermedad de entorno intolerable, incluso teniendo en cuenta los mejores cuidados paliativos. Entonces, un adolescente estaría dentro de este grupo que se les puede exonerar, o bueno, que se les puede considerar, perdón, para poder recibir la eutanasia. Un adolescente, no, ¿cierto? No, no podría, no podría estar, no estaría dentro más o menos de esta solicitud, por así decirlo. Bien, uno sería la letra C, dos es la letra D, tres es la B, cuatro es la A y cinco es la E. ¿Ya, chicos? Listo. Profesora, Dime. profesora, ¿por qué no puede ser? ¿Por qué en la 3 no puede ser la A? ¿Ya? Niega la existencia de una influencia moral en la praxis. Ah, ya, ¿por qué no podría ser? A ver, te están pidiendo lo falso. Esto es verdadero, ¿por qué? Porque como ya estamos hablando del ejercicio de la medicina en el texto A, lo que te está proponiendo es esto, que no tiene que haber esto, que no tiene que haber nada de moralidad al momento de actuar. Lo que al inicio están considerando es como una especie de introducción al contexto que te va a hablar el texto, pero de por sí el concepto de medicina que se tiene o de la práctica de la medicina que se tiene dentro del texto es que eso, ¿no? Aquí está. A los fines de la medicina deben responder a un contrato social que atienda a los intereses de los pacientes y no a una supuesta moralidad. Acá te lo están mencionando. Recuerdo una vez más que usualmente cuando la parte inicial es una introducción, porque si solamente nos quedamos con la parte inicial, esta sería la respuesta correcta, ¿cierto? Eso sería inconsistente, diríamos que sí, pero el concepto de medicina trabajado por el texto A es esto, el que niega. Por lo tanto, perdón, el que te dice que no interfiere para nada, por lo tanto, no podría ser. Es técnicamente por esto. Recuerda que incluso acá está lo de la compatibilidad. Aquí está. Ay, sí, profesora, gracias. Ok, no hay problema. Bien, Profesora, entonces, igual 5 minutos y vemos el texto 2. Hoy están puras enfermedades, ¿no? Bueno, esto ya es un texto mixto, ya. Esto puede entrar como texto científico. Sí, podría ser, pero una vez más, en tu cuarto examen no tanto te puede venir por enfermedades. Pero bueno, ya ese tema lo vamos a ver un poco mejor ya en la semana que toque textos científicos y ahí te voy a dar más o menos una lista de subtemas que usualmente se consideran para tu cuarto examen. Listo, entonces 5 minutos y resolvemos el texto 2.
Ok, chicos, a ver, vamos a ver. Texto 2. El cáncer es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades que es causado por cambios en los genes que controlan la forma como funcionan nuestras células, especialmente la forma en cómo crecen y se dividen. A ver. Cáncer. En todos los tipos de cáncer, algunas de las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan. Ya, acá está el término de consideración. Alrededor de los tejidos. El cáncer es ocasionado por cambios o mutaciones en el ADN dentro de las células. Esto viene en un gran número de genes individuales. Cada uno contiene un grupo de instrucciones que indica a la célula qué funciones realizar y cómo crecer y dividirse. ¿Ya? Por otro lado, los errores en las instrucciones pueden hacer que la célula detenga su función normal y se convierta en una célula cancerosa también, ¿no? Asimismo, el cáncer puede empezar casi en cualquier lugar del cuerpo humano, ¿no? El cual está formado por trillones de células. Cuando las células normales envejecen, se dañan o mueren, mueren, y las células nuevas las reemplazan. Sin embargo, en el cáncer, este proceso ordenado se descontrola. A medida que las células se hacen más y más anormales, las células viejas o dañadas sobreviven cuando deberían morir y las células nuevas se forman cuando no son necesarias. Ya, eso también es un punto muy importante si es que no comprendes cómo es que se da el cáncer o cómo es que actúa. Estas células adicionales pueden dividirse sin interrupción y pueden formar masas que se llaman tumores. Precisamente es a partir de ahí como usualmente se descubre el cáncer, ¿no? La aparición de una pequeña bolita en alguna zona del cuerpo. La OMS también destaca que los factores de riesgo modificables más comunes para el cáncer, para muchas otras enfermedades no transmisibles, son el consumo del tabaco y el alcohol. Eso sí, esto es algo que espero que de tu corazón tú no caigas. La baja ingesta de frutas y verduras y la insuficiente actividad física. El cáncer es una de las principales causas de enfermedades y muertes. Bien, tenemos un texto básicamente informativo sobre el cáncer. Te está mencionando cómo se genera, qué cosa es lo que puede también generar cáncer, cómo es que actúa a nivel celular en tu cuerpo, ¿no? Y acá tenemos una imagen de apoyo, ¿no? Tenemos acá muertes anuales, perdón, hombres, mujeres, y acá tenemos los diferentes tipos de cáncer. Recuerda que el organismo del varón y la mujer es diferente, por lo tanto también los tipos de cáncer que pueden darse por excelencia en cualquiera de estos lados. En el caso de los varones, el cáncer de próstata va a ser el que lidere el ranking, por así decirlo, y en el caso de las mujeres, el cáncer de mama, por supuesto. Luego tenemos cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de hígado. Si te das cuenta, igual, ¿no? Un poco asociado el cáncer de estómago o de pulmón y de hígado a los vicios, si te das cuenta, tanto como está mencionado en el texto por el alcohol y el hecho del consumo del tabaco, genera que estas zonas sean las principales afectadas, pues, el hígado sobre todo también. Bien, en el caso de la mujer tenemos el cáncer cervicuterino, esto ya incluye el útero, el cáncer de hígado y de estómago también por los vicios. O también por el consumo de comida. El problema de nosotros es que a veces en algunos lugares del Perú le gustan explotar en condimentos. Es ahí donde estás comiendo una comida de color, pues, amarillo patito, comida de color rojo, 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 pero el real rojo, pues. Y eso no le hace bien a tu estómago estar consumiéndolo tan seguido. O si no, mucha grasa también puede ser, demás. Bien, entonces, esta es la información que tenemos aquí en este texto. Ahora ya vamos a ver las respuestas, bueno, las preguntas, ¿no? A ver, el texto mixto trata ¿sobre qué tratará? Las causas y consecuencias del cáncer según un organismo de salud, el proceso de la enfermedad del cáncer y las consecuencias mortales, los tipos de cáncer existentes, diagnosticados en hombres y mujeres, la gran cantidad de muertes ocasionadas por el cáncer a nivel mundial. No nos están dando toda una lista. El desarrollo biológico del cáncer y las diferentes etapas en el ser humano. ¿Diferentes etapas? No. Y una vez más, los tipos de cáncer existentes diagnosticados. Esto solamente es la infografía, pero te dice texto mixto. ¿Y dónde está lo que te dice en el texto en sí? El proceso de la enfermedad del cáncer y las consecuencias mortales o las causas y consecuencias del cáncer según el organismo de
Salud. Y en este caso nos vamos a quedar con la letra B. Bien. 2. En el texto es sinónimo contextual de diseminar. Esto que estaba acá arriba. En todos los tipos de cáncer, algunas de las células del cuerpo empiezan a dividirse y sin detenerse se diseminan alrededor de los tejidos. Se expanden, ¿no? Por lo tanto, si tenemos expandir como una de las palabras que puede reemplazar, busquemos por acá sinónimo. Esparcir sería, ¿no? Recuerda que detener, stopar. Escindir, que se pueda mezclar incluso un poco más, ¿no? Se pueda ahondar. Atiborrar, no vas a aglomerar nada. Contagiar, no es que se contagie, sino que se esparce. Bien, 2 sería la letra C. 3, según la información de la imagen, es compatible decir que en el hombre y en la mujer el cáncer de ella, ok, vamos a ver. Información de la imagen. Hombre, mujer y cáncer de, acá hay 16, acá hay 13, 11, hígado es 8 y estómago acá es diferente, ¿no? Solamente en el cáncer de hígado representa el 8% de cada uno de los cánceres, depende del sexo, ¿no? 3, a ver. Mama en ellas es la menor cantidad de muertes. No, para nada. Próstata en ellos excede el 20% de muertes. No. Estómago se diferencia en 4%. Estómago. Acá no hay, no, sí hay estómago, pero es en 2%. Por lo tanto no podría ser. Pulmón lo sufre fatalmente más ellas que ellos. Ellas no tenían pulmón. Bueno, sí tienen pulmón, pero no como cáncer. El hígado tiene el mismo porcentaje de muerte. Justo eso era lo que veíamos, ¿no? 8%, 8%. Por lo tanto, sería la letra E. Bien. 4. De acuerdo con los datos proporcionados por el texto, se desprende que la enfermedad del cáncer ha aumentado en los diferentes tipos existentes, datos proporcionados por el texto. Se da mucho más en hombres que en mujeres, es causada por factores externos o ambientales, mata gente que tiene una mala alimentación, es contagiosa en cualquier momento de la vida. Contagioso no es que sea contagioso, no es solo que te pegue. Mata a la gente que tiene una mala alimentación. O sea, podría decirse que sí, pero no necesariamente llega hasta este punto, ¿no? De matar. Podría decirse entonces la letra C, ya, es causada por factores externos o ambientales. 5. Si una persona practicara una vida totalmente saludable, ¿qué pasaría? Aseguraría que nunca podrá tener una enfermedad. Comenzamos con los radicalismos, nunca. Ayudaría a las demás personas para evitar el cáncer. No se habla de la empatía y el cáncer, pues, ¿no? Así que, no. Sería un ejemplo para las... No, nadie acá sería ejemplo de nada. Podría no desarrollar otro tipo de enfermedad mortal, no necesariamente. Tendría menos probabilidades para tener cáncer, eso sí, ¿no? Sus probabilidades disminuirían, pero no se irían de todas maneras. Puede ser que por familia pues herede un cáncer. También puede pasar. Bien, una vez más. 1 es la letra B. ¿Está? 2 es la letra C. 3 es la letra E. 4 es la letra C. Y 5 es la letra E. Listo. Estas son entonces las respuestas. Les siguen 5 minutos igual. Vamos a ver el texto 3 y de ahí creo que ya terminamos con... Sí, el texto en inglés. Bien. Entonces, 5 minutos y ya revisamos esto.
Ok, chicos, a ver, vamos a ver texto 3, ya queda poco ya, para que se acabe la clase. Bien, a ver, hoy sabemos, a ver, dice Quipus, el código secreto de los nudos de los incas, ya, ok, ya sabemos de qué nos va a hablar. Una vez más, fuente de recopilación, National Geographic. Semana 1 te dije que de ahí precisamente se obtienen los textos para poder traerlos a tu boletín. Y también para tu texto científico te voy a mencionar lo mismo. Sobre todo ahí, cuando son textos sobre física, estrellas, planetas, asteroides, de National Geographic son extraídos los fragmentos. Bien, hoy sabemos que la forma en la torsión de los hilos, su color, la distancia existente entre los cordeles atados a la cuerda principal, la ubicación de los nudos, su forma y dirección, así como la cantidad de nudos eran variables que permitían registrar datos. O sea, está hablándote básicamente de la estructura física que se compone un quipu. En los quipus, ningún detalle era casual, todo contenía información. Sin duda, constituyeron un sistema complicado que permitió almacenar con facilidad datos de todo tipo. Censos demográficos, control de tributos, calendarios genealógicos, históricos, religiosos. Muchos investigadores han intentado descifrar el código que permita entender los quipus. Si tú ves un quipu, todo está lleno de nudos. Algunos no entienden, pues dicen adorno, adorno, pero no, en realidad, según la gente que estudia los quipus y todo lo que tiene que ver con el incanato, pues dice que en realidad no es que sea un adorno, sino es un sistema de administración, contabilidad. Bien, en las décadas del 70 y 80, Marcia Yar y Robert Ascher analizaron en profundidad un conjunto de 206 quipus con el objetivo de observar las variaciones en el tipo y la ubicación de nudos, así como el color, el largo y la conexión de cuerdas. De este modo, se dieron cuenta de que existía un tipo de quipus numéricos en los que los nudos estaban bien organizados. ¿Ya? Además, lograron reconocer, y acá está el término, consideración. Si escuchan al perrito, está desesperado porque alguien acaba de llegar. Bien, además lograron reconocer el valor de los mismos que va del 0 al 9. De esta forma podemos leer las cifras que se plasman en los cordeles a través de la suma del número de nudos que representan unidades, decenas, centenas. Pero el problema radica en el hecho de que desconocemos a qué se refieren tales números, ¿no? En primer lugar, porque no hemos podido descifrar otras variantes, como por ejemplo el significado de los colores de los cordeles. Algunos presumen que los colores simbolizan de repente un almacenamiento de comida, no sé, extensión de tierras y demás, pero eso solamente son inferencias. Además, los quipus iban acompañados de mensajes orales. Eso sí, la oralidad recuerda que en el incanato era fundamental, pues, ¿no? Y entonces el problema es que no tenemos a nadie vivo que sepa qué cosa estaría viendo acá los quipus, solamente el objeto en físico en concreto, que complementaban la información almacenada, por lo que funcionaban como un sistema mnemotécnico, que requería una información complementaria que hoy hemos perdido. Por otra parte, se sabe que había quipus históricos, que servían para registrar los principales episodios de la historia de las dinastías incas. Claro, no acá fueron los quipus, en China sí fueron, pues, no las personas que escribían absolutamente todo. Pero se desconocen las características de ese sistema de escritura. Bien. Ahora sí, este no es un texto complicado. Los quipus, curiosamente, cuando hablamos de textos históricos, es un tema que les gusta mucho abordar. Por lo tanto, bueno, ya de por sí tú tienes que saber qué cosa es un quipu. No necesariamente leerlo, pero sí saber a qué hace referencia. Bien, entonces vamos a ver la letra, perdón, la número 1. ¿Cuál es el tema central? La importancia de los quipus en la ciencia histórica cultural peruana. En la ciencia histórica. Los estudios de Marcia y Robert en la escritura de los incas. Son un agregado, ¿no? El origen de los quipus en el imperio incaico y los estudios realizados. Podría ser, aunque estudios me suena que hay demasiados. Pero bueno, vamos a dejarlo así. La difícil interpretación de los quipus estudiada por los esposos Asher. Ya podría ser. Podría ser. El registro de datos en los diferentes nudos. No. Bien, tenemos la C y la D. Una vez más, el origen de los quipus en el imperio incaico y los estudios realizados. Ya vamos a ir hacia lo que se ha estado repitiendo desde un inicio, que es muy difícil interpretarlo, y quienes se encargaron de esto obviamente fueron acá el matrimonio, ¿no? Acá está el matrimonio. Bien, 1, la D. 2, te dice,
La palabra reconocer, ¿qué estaría denotando? Acá está. Además, lograron reconocer el valor de los mismos que va del 0 al 9. Observar, entender, distinguir, verificar o relacionar. Ya. Pudieron distinguir que se encontraban valores de 0 al 9. Bien, 2 sería la letra B. 3. Es falso decir que los quipus solamente almacenaban registros numéricos, ya que, ¿qué más pasaba? A ver, es falso decir que solamente registraban esto. ¿Por qué? Porque existían diferentes informaciones en su complejo sistema administrativo. En la 3 sería la letra D. ¿Por qué? A ver, el resto dice, permitían una mejor organización de todo lo contable en el imperio inca. Ya, podría ser también. Fueron verificados con los estudios hechos. Sí, pero igual siguió con complicaciones, ¿no? Era muy dificultoso sintetizar en nudo los acontecimientos históricos. Eso no tiene nada que ver. Si no tiene, se tiene que buscar una información que te diga que no solamente es uno, sino también que es apto para varias cosas. Ya, por lo tanto, la más cercana a lo que te estoy comentando sería la letra D. Existían diferentes informaciones en su complejo sistema administrativo. Y es más, en tu texto mismo, como se trata de una compatibilidad e incompatibilidad, en tu texto mismo lo están señalando con bastante precisión. 4. Según el texto, se puede colegir que la investigación de los esposos, ¿qué significaría en todo caso? Consideraron la información de los nativos. No se habla nada de los nativos. O sea, claro, obviamente debieron consultarlos a las personas, pero en tu texto no se dice nada. Fue un gran avance gracias a que ellos también eran matemáticos. Pues sí, bueno, y a la vez no, pues no se habla nada sobre matemáticos. Permitió identificar un sistema de numeración decimal en los quipus. Ya podría esto sí ser. Revolucionó la investigación a nivel de las matemáticas y la historia. Revolucionó la investigación. Suena que es algo incluso mucho hasta global, ¿no? Y no se ve esto. Sugirió un gran comienzo para los estudios futuros. No tiene nada que ver. El único que nos queda en la 4 sería la letra C de casa. 5. Si se llegara a descifrar el significado de los colores de los quipus, ¿qué pasaría? Si solamente se llega a saber el significado de los colores, nada más, ¿qué pasaría? La información presente en los nudos ayudaría a identificar las referencias. Eh, sí, pero solamente son los colores, no es toda la información. El descubrimiento sería uno de los más importantes de la historia peruana, no necesariamente. O sea, de que va a ser interesante y que va a tener relevancia, eso sí. Pero de los más importantes, cruciales, determinantes de la historia peruana, no va a ser. Las referencias que aluden a los nudos podrían ser la cantidad de pobladores. Esto de acá ya está volando más de lo debido. Los estudiosos dejarían de investigar todo. Para nada, los alentaría más bien a seguir tratando de descubrir qué cosa dice el nudo de arriba como el nudo de abajo, ¿no? Los datos que están en los nudos seguirían siendo un enigma para la historia. Claro, pues, que puedan encontrar la data o que se pueda descifrar un punto no quiere decir que absolutamente todos ya de frente son fáciles también de poder, no sé, descifrar. No es que por uno cambie todo, sino que igual se seguiría manteniendo pues no esta complejidad, eh, seguiría siendo un enigma, ¿no? Como dicen acá. Bien. Recuerda que esta 5 es la típica pregunta de extrapolación. Y también la E es la típica respuesta, en que por una cosa no se va a cambiar todo. Bien, una vez más, la 1 sería la letra D. 2 sería la letra B, distinguir. 3 es incompatible, sería en este caso la letra D. 4 sería la letra C. Y 5 sería la letra E. Dame aquí un minuto, por favor. Y comenzamos con 2 minutos y realizamos el texto en inglés.
Bien, chicos, brevemente. A ver, en el texto en inglés nos está mencionando un poco sobre que no todas las playas pues son apropiadas, ¿no? Para pasar un momento relativamente tranquilo, sino que algunas pues representan un peligro para nosotros. ¿Por qué? Precisamente porque hay animales por ahí pues no que puedan causar bastante incomodidad. Bien, por acá ya te están mencionando algunos más. Por ejemplo, hay por acá como que uno que es parecido a un perrito, que es el dog, que es el perro nativo de Australia, por ejemplo, que es un depredador si es que no se lo domestica. Por acá te están diciendo también otro animalito más que también causa problemas cuando el ser humano entra en contacto con él, porque incluso hasta va a requerir atención médica para poderlo tratar. Y bueno, pues no, básicamente es esto. Bien, ya nos queda un minuto. A ver, vamos de frente con las claves, creo. En el número 1 tenemos la siguiente, ¿cuál es lo más importante del texto? ¿Cuál es la idea más importante del texto? Que en este caso sería la letra A. Los peligros en este tipo de isla, que es considerada la más peligrosa del mundo. 2, tenemos Just Remember, que sería en este caso Caution, precaución, ten cuidado. 3 sería la letra E. Es posible de encontrarlos dentro y fuera del océano. 4, esta es una pregunta no tan típica, al menos en un texto. 4 sería la A. Y finalmente 5 sería la letra B. Y listo, chicos. Una vez más, para los despistados, la 1 es la letra A. 2 sería la letra D. Opción 3 es la E. 4 es la A. Y finalmente 5 es la B. Y listo, chicos. Estos serían todas las respuestas por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. Y vayan a estudiar, por favor.